La golpeaba sin piedad delante de todos en la plaza, hasta que un apache intervino y cambió todo. En las polvorientas calles de San Rafael del Norte, un pueblo perdido entre las montañas de Chihuahua, donde el sol caía como plomo derretido y las esperanzas se marchitaban tan rápido como las flores en el desierto, vivía Remedios Herrera, una joven de 22 años cuyo nombre prometía curación, pero cuya vida era una herida abierta que nunca dejaba de sangrar. Sus ojos color miel, que una vez brillaron con la inocencia de la juventud, ahora reflejaban el terror constante de quien vive esperando el próximo golpe. Su cabello castaño, siempre sucio y enredado porque no tenía tiempo para cuidarse entre las labores interminables que su padre le imponía, caía sobre sus hombros delgados como una cortina que trataba inútilmente de ocultar los moretones que decoraban su cuello y brazos como joyas macabras. Remedios había aprendido a caminar en silencio, a respirar sin hacer ruido, a existir como un fantasma en su propia casa para evitar despertar la ira de don Esteban Herrera, un hombre de 48 años cuya alma se había podrido tanto como sus dientes por el alcohol y el odio que consumía desde que perdió a su esposa 5 años atrás. Don Esteban había sido diferente una vez. Los vecinos más ancianos recordaban cuando era un carpintero respetable, un hombre trabajador que construía los muebles más hermosos de toda la región. Pero cuando la fiebre amarilla se llevó a su esposa María del Carmen, algo dentro de él murió también. El alcohol se convirtió en su única compañera fiel, y su hija se transformó en el blanco perfecto para toda la rabia que sentía contra un mundo que le había arrebatado lo único que amaba. ¡Remedios!, rugió esa mañana desde el patio trasero de su casa de adobe, donde había estado bebiendo mezcal desde antes del amanecer. «¡Ven acá inmediatamente, inútil!». La joven dejó caer la masa que estaba amasando para hacer tortillas y corrió hacia donde la llamaba su padre, su corazón latiendo como un tambor de guerra porque conocía demasiado bien ese tono de voz. Era el tono que precedía a los golpes, a las palabras crueles, a las horas de sufrimiento que la esperaban. Don Esteban estaba sentado en una silla de madera que él mismo había construido en sus días de gloria, pero que ahora crujía bajo el peso de su cuerpo hinchado por el alcohol. Sus ojos inyectados en sangre la miraron con el desprecio que había perfeccionado durante años de práctica. «¿Dónde están mis botas limpias?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Están secándose, papá», respondió Remedios con la voz más suave posible, tratando de no provocar su ira. «Las lavé ayer, pero con la humedad tardan más en secar». «¿Me estás diciendo que no hiciste tu trabajo?». Se puso de pie tambaleándose y Remedios instintivamente dio un paso atrás. «No, papá, sí hice mi trabajo, es solo que…». La bofetada llegó tan rápido que no tuvo tiempo de esquivarla. El sonido resonó por todo el patio como un disparo, y Remedios sintió el sabor metálico de la sangre en su boca donde sus dientes se habían clavado en su labio inferior. «No me contradigas, maldita inútil», bramó don Esteban. «Eres igual de inservible que tu madre. Por lo menos ella tuvo la decencia de morirse y dejarme en paz». Las palabras dolieron más que la bofetada. Remedios había adorado a su madre, una mujer gentil que había tratado de protegerla de los cambios de humor de su padre, incluso en los últimos días de su enfermedad. Escuchar cómo profanaba su memoria era un puñal que se clavaba directo en su corazón. «Mamá era una buena mujer», murmuró sin pensar, e inmediatamente se arrepintió de haber hablado. Don Esteban la agarró del cabello con una mano mientras con la otra le propinaba otro golpe, esta vez en el estómago, que la dejó sin aire y la hizo doblarse de dolor. «Tu madre era una santa que no merecía tener una hija como tú», gritó mientras la arrastraba por el cabello hacia el interior de la casa. «Mira este desastre. La casa está sucia, la comida sin hacer, mis cosas sin limpiar». Remedios miró a su alrededor con ojos llorosos. La casa estaba impecable. Había pasado toda la madrugada limpiando cada rincón, lavando cada plato, ordenando cada objeto, pero sabía que señalar esto solo empeoraría las cosas. Cuando don Esteban estaba borracho, la realidad se convertía en lo que él decidiera que fuera. Los golpes continuaron durante varios minutos más. Puñetazos en los brazos, patadas en las piernas, tirones de cabello que le arrancaban mechones enteros. Remedios había aprendido hace mucho tiempo que era mejor no resistirse, no gritar,
no llorar demasiado fuerte. Todo eso solo prolongaba el castigo. Cuando finalmente don Esteban se cansó de golpearla, la empujó hacia la cocina. «Prepárame el desayuno», ordenó. «Y que esté listo en 10 minutos o empezaremos de nuevo». Remedios se las arregló para ponerse de pie a pesar del dolor que atravesaba todo su cuerpo y comenzó a preparar huevos y frijoles con manos temblorosas. Cada movimiento era una agonía, pero había aprendido a funcionar incluso en medio del dolor más intenso. Esta rutina se había repetido casi todos los días durante los últimos 5 años. Don Esteban despertaba con resaca y mal humor, buscaba cualquier excusa para descargar su frustración en su hija y después se iba al pueblo a buscar más alcohol y a contar mentiras sobre lo difícil que era criar a una hija sin madre. Pero ese día sería diferente. Ese día el destino había decidido que Remedios Herrera conocería lo que significaba ser protegida por alguien que la valorara. El pueblo de San Rafael del Norte tenía la particularidad de estar ubicado en una ruta comercial que conectaba las grandes haciendas del interior con los puertos del Pacífico. Esto significaba que regularmente llegaban caravanas de comerciantes, viajeros y ocasionalmente grupos de indígenas que comerciaban con los mexicanos a pesar de las tensiones constantes entre ambas culturas. Esa mañana, una pequeña delegación apache había llegado al pueblo para intercambiar pieles de venado y tejidos por herramientas de metal y algunas provisiones que no podían obtener en sus tierras ancestrales. El grupo estaba liderado por Majpí, un guerrero de 32 años cuyo nombre significaba cielo en su lengua nativa. Majpí era un hombre imponente no solo por su estatura, sino por la presencia natural que irradiaba. Sus facciones aristocráticas hablaban de generaciones de líderes tribales, y sus ojos oscuros como pozos profundos parecían ver más allá de las apariencias superficiales hasta llegar al alma de las personas. Su cabello negro como la obsidiana caía hasta sus hombros, trenzado con pequeñas cuentas de turquesa que indicaban su estatus dentro de la tribu. A diferencia de muchos de su pueblo, que habían desarrollado una desconfianza total hacia los mexicanos debido a décadas de conflicto, Majpí creía en la posibilidad de coexistencia pacífica. Había aprendido español durante su juventud de un misionero que respetaba las tradiciones apaches y utilizaba estas habilidades para facilitar el comercio que beneficiaba a ambas comunidades. Pero lo que más lo distinguía era su código moral inquebrantable. En la cultura apache, la protección de los vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, era un deber sagrado que trascendía todas las diferencias tribales o raciales. Un hombre que permitía que los débiles fueran maltratados sin intervenir no era digno de llamarse guerrero. El grupo apache había establecido un pequeño campamento en las afueras del pueblo, donde extendieron sus mercancías en mantas coloridas para que los habitantes pudieran examinar lo que ofrecían. Majpí observaba las interacciones con ojo crítico, evaluando no solo las transacciones comerciales, sino también el carácter de las personas con las que trataba. Fue mientras negociaba el precio de unas puntas de flecha particularmente bien elaboradas, que escuchó los gritos que venían desde el centro del pueblo. Al principio no les prestó mucha atención. Los mexicanos eran un pueblo ruidoso y a menudo resolvían sus disputas a voz en cuello. Pero algo en el tono de esos gritos le erizó la piel. No sonaban como una discusión entre iguales, sonaban como los gritos de alguien que estaba siendo lastimado. ¿Alguna vez han presenciado una injusticia y sintieron que no podían quedarse callados? Esa sensación de que algo en su interior les dice que deben actuar, sin importar las consecuencias. Don Esteban había salido de su casa cerca del mediodía, ya bastante ebrio y buscando más alcohol en la cantina del pueblo. Pero antes de llegar allí, decidió hacer una parada en la plaza central para mostrarle a todo el mundo qué tipo de padre era y cómo mantenía el orden en su casa. ¡Remedios!, gritó desde el centro de la plaza, donde la fuente de piedra había sido construida durante los tiempos coloniales. «Ven aquí ahora mismo». Remedios, que había estado colgando ropa recién lavada en los tendederos del patio trasero, sintió que su sangre se convertía en hielo al escuchar la voz de su padre resonando por todo el pueblo. Sabía lo que significaba cuando la llamaba públicamente. Significaba que había decidido humillarla frente a todos los vecinos, convertirla en espectáculo para su entretenimiento sádico. Con piernas temblorosas, caminó hacia la plaza donde ya se había reunido una pequeña multitud de curiosos.
Las mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y superioridad moral, satisfechas de no estar en su lugar. Los hombres observaban con la fascinación mórbida de quienes disfrutan viendo el poder ejercido sin restricciones. «Aquí está la hija más inútil de todo Chihuahua», anunció don Esteban con voz que se podía escuchar en todo el pueblo. «Una muchacha que no sabe hacer nada bien, que no puede mantener una casa limpia, que no puede cocinar una comida decente». Remedios mantuvo la cabeza baja, sus mejillas ardiendo de vergüenza mientras los murmullos de la multitud la rodeaban como abejas furiosas. «¡Miren esta ropa!», continuó don Esteban señalando el vestido simple de algodón que ella llevaba. «¡Socio! ¡Remendardo! Parecido a los harapos de una mendiga. ¿Así es como una hija honra a su padre?» «Papá, por favor», susurró Remedios. «¿Podemos hablar en casa?» «No», rugió él, y la bofetada que siguió resonó por toda la plaza como un disparo. «Aquí es donde todos pueden ver el tipo de hija que me tocó. Una inútil que no sirve ni para encontrar marido». Los golpes comenzaron en serio entonces. Don Esteban la agarró del cabello y comenzó a golpearla con el puño cerrado, primero en los brazos, después en el estómago, finalmente en la cara. Cada impacto arrancaba gritos ahogados de Remedios, pero ella no se atrevía a defenderse porque sabía que eso solo empeoraría las cosas. La multitud observaba en silencio, algunos con incomodidad, otros con el morbo de quienes disfrutan el sufrimiento ajeno. Pero nadie intervenía. En una sociedad donde el patriarca tenía poder absoluto sobre su familia, nadie se atrevía a cuestionar el derecho de un padre a disciplinar a su hija como considerara apropiado. «Miren bien», gritaba don Esteban mientras continuaba golpeándola. «Esto es lo que pasa cuando una hija no respecta a su padre. Esto es lo que se merecen las mujeres desobedientes». Remedios había caído al suelo y se había hecho un ovillo, tratando de proteger su cabeza y su estómago de los golpes que seguían lloviendo. Su vestido se había desgarrado en varios lugares, revelando más moretones que la decoraban como un mapa de años de sufrimiento. Fue en ese momento que Mapea apareció en el borde de la plaza. Había seguido el sonido de los gritos hasta llegar al centro del pueblo y lo que vio ahí hizo que algo primitivo y feroz despertara en su interior. Un hombre mayor, claramente ebrio, golpeando brutalmente a una joven que no se defendía mientras una multitud de cobardes observaba sin intervenir. En la cultura apache, tal comportamiento era inconcebible. Las mujeres eran consideradas sagradas, dadoras de vida, conectoras con el mundo espiritual. Un hombre que maltrataba a una mujer era considerado menos que un animal, indigno de llamarse guerrero o incluso humano. Mapá se acercó con pasos medidos pero decididos. Su presencia era tan imponente que la multitud comenzó a apartarse instintivamente, creando un sendero directo hacia donde don Esteban continuaba golpeando a su hija. «¡Detente!». Su voz resonó por toda la plaza como un trueno, cargada de una autoridad que no admitía discusión. Don Esteban levantó la vista, sorprendido de ser interrumpido en medio de su espectáculo. Cuando vio al apache alto y musculoso que se acercaba con expresión de furia contenida, su primera reacción fue de arrogancia alimentada por el alcohol. «¡No te metas en asuntos que no te importan, indio!», escupió, dándole una patada más a Remedios para demostrar que no se dejaría intimidar. «Esta es mi hija y la disciplino como me da la gana». Mapá se detuvo a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para actuar rápidamente, lo suficientemente lejos como para no ser visto como una amenaza inmediata. Sus ojos se posaron por un momento en Remedios, que yacía en el suelo sangrando y gimiendo de dolor, y lo que vio allí encendió una furia que no había sentido en años. No solo veía los golpes recientes, sus ojos entrenados reconocían los signos de abuso crónico. La manera en que ella se encogía instintivamente, los moretones en diferentes etapas de curación que se asomaban por los desgarrones de su vestido, el terror absoluto en sus ojos que hablaba de años de sufrimiento. «Un hombre de honor no golpea a las mujeres», declaró Mapá con voz peligrosamente baja. «Solo los cobardes levantan la mano contra quienes no pueden defenderse». «No me digas cómo criar a mi hija salvaje», rugió don Esteban, claramente ofendido de que un indio se atreviera a cuestionarlo frente a todo el pueblo. «En México los padres tienen derecho a disciplinar a sus hijos como consideren necesario». «En cualquier lugar civilizado», replicó Mapá sin apartar los ojos del borracho, «un hombre que maltrata a una mujer es considerado la escoria más baja de la sociedad».
La tensión en la plaza había alcanzado un punto crítico. La multitud murmuraba nerviosamente, dividida entre su desprecio natural hacia los apaches y su creciente incomodidad con el comportamiento de don Esteban. Incluso para los estándares de la época, la paliza que había administrado a su hija había sido excesivamente brutal. Don Esteban, embriagado por el alcohol y la adrenalina, cometió el error de intentar golpear a Remedios nuevamente para demostrar su autoridad. Pero esta vez, Mape estaba listo. Se movió con la velocidad de un depredador, cruzando los 3 metros que los separaban en un instante. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de don Esteban antes de que el puño pudiera conectar con Remedios y apretó con la fuerza suficiente para hacer que el hombre mayor gritara de dolor. «Ya no», dijo Mape con voz que sonaba como el rugido de un puma. «No la tocarás nunca más». «Suéltame, maldito salvaje», chilló don Esteban, tratando inútilmente de liberarse del agarre de hierro del apache. «Está interfiriendo con asuntos familiares mexicanos». Mape lo soltó tan abruptamente que don Esteban se tambaleó hacia atrás y casi se cayó. Después, con movimientos deliberados y cuidadosos, se arrodilló junto a Remedios y extendió su mano hacia ella. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó en español, su voz transformándose completamente cuando se dirigía a ella. Donde había sido dura como el acero con don Esteban, ahora sonaba suave como seda. Remedios lo miró con ojos llenos de dolor y confusión. Nunca en su vida un hombre le había hablado con tanta gentileza. Nunca había visto a nadie enfrentarse a su padre para defenderla. No sabía cómo reaccionar ante esta bondad inesperada. Con cuidado infinito, Mape la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola cuando sus piernas amenazaron con fallarle. Pudo sentir cómo temblaba todo su cuerpo, no solo por el dolor físico, sino por el shock emocional de ser tratada con respeto por primera vez en años. «Estás lastimada», observó, notando la sangre que goteaba de su labio partido y los moretones que se formaban en su rostro. «Necesitas atención médica». «No tienes derecho a tocarla», bramó don Esteban, recuperando algo de valor al ver que el apache estaba centrado en ayudar a su hija en lugar de atacarlo a él. «Es mi hija, me pertenece». Mape se enderezó lentamente, manteniendo a Remedios detrás de él en una posición protectora. Cuando habló, su voz llevaba una finalidad que hizo que hasta los espectadores más distantes sintieran un escalofrío. «Ya no te pertenece», declaró. «Ahora está bajo mi protección». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las casas de adobe. Toda la plaza contenía el aliento, esperando a ver qué pasaría después. «¿Qué dijiste?», murmuró don Esteban, no seguro de haber escuchado correctamente. «Dije que ahora es mía», repitió Mape, y sus palabras resonaron por toda la plaza como una campana de guerra. «Está bajo mi protección según las leyes de mi pueblo. Cualquiera que trate de hacerle daño tendrá que enfrentarse a mí». ¿Pueden imaginar el shock de escuchar a alguien declararlos dignos de protección después de años de ser tratados como si no valieran nada? La sensación de que finalmente alguien se preocupa lo suficiente como para arriesgar todo por ustedes. La declaración de Mape había electrificado la plaza. Los murmullos se intensificaron mientras los espectadores trataban de procesar lo que acababa de presenciar. Un apache había desafiado abiertamente a un ciudadano mexicano y había reclamado a su hija como si tuviera derecho a hacerlo. Don Esteban, a pesar de su borrachera, entendía las implicaciones de lo que había ocurrido. Si permitía que un indio se llevara a su hija sin resistencia, se convertiría en el hazmerreír de todo el pueblo. Su reputación, ya dañada por años de alcoholismo, se destruiría completamente. «Ningún salvaje va a llevarse a mi hija», rugió sacando un cuchillo que llevaba en el cinturón. «La mato antes de permitir que viva entre animales». Pero Majapé ya había anticipado esta reacción. Antes de que don Esteban pudiera dar 2 pasos hacia ellos, el guerrero apache había sacado su propio cuchillo, una hoja curvada de acero que brillaba como plata líquida bajo el sol del desierto. «Inténtalo», dijo Majapé con voz peligrosamente baja. «Dame una razón». La diferencia entre ambos hombres era evidente para todos los presentes. Don Esteban era un carpintero envejecido, debilitado por años de alcohol,
temblando tanto por la ebriedad como por el miedo. Majapé era un guerrero en la flor de la vida, entrenado desde la infancia para la batalla, con músculos que se ondulaban bajo su piel bronceada como serpientes preparándose para atacar. Fue en ese momento tenso que apareció el capitán Valdés, el oficial militar a cargo de mantener la paz en San Rafael del Norte. Era un hombre de mediana edad, veterano de varias campañas contra los apaches, que había aprendido a leer las situaciones peligrosas con la experiencia de quien había sobrevivido a muchas de ellas. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, abriéndose paso entre la multitud con varios soldados siguiéndolo. «Este salvaje está tratando de robarse a mi hija», gritó don Esteban, señalando a Majapé con su cuchillo. «¡Arréstenlo!». El capitán Valdés evaluó la situación rápidamente. Vio a Remedios, claramente golpeada y sangrando, protegiéndose detrás del apache. Vio a don Esteban, borracho y agresivo, blandiendo un arma. Vio a la multitud, tensa y expectante, y reconoció al apache como uno de los comerciantes que había llegado esa mañana con permisos oficiales para comerciar en el pueblo. «Señor Herrera», dijo el capitán con voz cuidadosamente neutral, «baje el cuchillo. No queremos un derramamiento de sangre en la plaza». «No voy a bajar nada», escupió don Esteban. «Este indio está interfiriendo con asuntos familiares. Arréstenlo y devuélvanme a mi hija». Majapé no había bajado su propio cuchillo, pero tampoco había hecho ningún movimiento agresivo. Se mantenía en posición defensiva, listo para proteger a Remedios si la situación escalaba a violencia. «Apache», dijo el capitán dirigiéndose a Majapé, «explícame qué está pasando desde tu perspectiva». «Este hombre estaba golpeando brutalmente a esta mujer frente a todo el pueblo», respondió Majapé sin apartar los ojos de don Esteban. «En mi cultura, tenemos el deber de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Intervine para detener el abuso». «¡Es mentira!», bramó don Esteban. «Solo estaba disciplinando a mi hija como es mi derecho». Pero el capitán Valdés había notado el estado de Remedios. Los moretones, los labios partidos, la ropa desgarrada, la forma en que temblaba y evitaba mirar a su padre. Había visto suficientes casos de abuso doméstico como para reconocer los signos. «Señorita Herrera», dijo dirigiéndose a Remedios con voz gentil, «¿estás herida?». Remedios viró nerviosamente entre su padre y el capitán, claramente aterrorizada de las consecuencias de decir la verdad. Pero cuando sintió la mano de Mapé tocar suavemente su hombro en un gesto de apoyo, encontró el valor que había estado enterrado bajo años de miedo. «Sí», susurró, «estoy herida». «¿Te golpeó tu padre?». Otro momento de vacilación, después. «Sí». «Ella está mintiendo», gritó don Esteban. «Ese salvaje la ha amenazado, la está forzando a mentir». Pero la evidencia física era innegable. El capitán Valdés se acercó a Remedios y pudo ver de cerca la extensión de sus heridas. No eran solo golpes recientes, había cicatrices viejas, moretones en diferentes etapas de curación, signos claros de abuso prolongado. «Señor Herrera», dijo el capitán con voz que había perdido toda simpatía, «está bajo arresto por alteración del orden público y agresión». «Esto es ridículo», protestó don Esteban. «Un padre tiene derecho a disciplinar a su hija». «Un padre tiene derecho a disciplinar razonablemente», corrigió el capitán. «Esto va mucho más allá de cualquier disciplina razonable». Mientras dos soldados desarmaban y arrestaban a don Esteban, el capitán se volvió hacia Mapé. «Apache, aprecio que hayas intervenido para detener el abuso, pero no puedes simplemente llevarte una ciudadana mexicana». «No me la llevo contra su voluntad», respondió Mapé tranquilamente. «Le ofrezco protección si la desea. En mi cultura, cuando una mujer es maltratada por su familia, tiene derecho a buscar refugio con quien pueda protegerla». El capitán Valdés se encontró en una posición difícil. Técnicamente, Mapé tenía razón, según las leyes tribales que el gobierno mexicano había reconocido en varios tratados. Pero también sabía que permitir que un apache se llevara a una mujer mexicana causaría problemas políticos enormes. «Señorita Herrera», dijo el capitán finalmente, «¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir con él o prefieres que busquemos otro arreglo?» Remedios miró a su padre, que estaba siendo arrastrado por los soldados mientras gritaba amenazas e insultos. Miró a la multitud, donde veía las mismas caras que habían observado su sufrimiento durante años sin intervenir jamás. Finalmente miró a Mapé, el hombre que había arriesgado su propia seguridad para defenderla de alguien que la conocía desde hacía 5 minutos. «Quiero ir con él», dijo con voz clara que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. El murmullo de shock que se alzó de la multitud fue audible en toda la plaza.
Una mujer mexicana eligiendo irse con un apache era algo sin precedentes en la historia del pueblo. ¿Estás segura?, preguntó el capitán. Una vez que te vayas con él, será muy difícil volver atrás. Remedios miró nuevamente a Mapé, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, permitiéndole tomar su propia decisión sin presionarla. En sus ojos veía algo que nunca había visto en ningún hombre antes: respeto genuino por su autonomía como persona. «Estoy segura», respondió. El capitán Valdés suspiró profundamente. «Muy bien, pero quiero que conste oficialmente que esta es tu decisión libre y voluntaria. Nadie te está forzando». «Nadie me está forzando», confirmó Remedios. «Es mi elección». Mapé se volvió hacia ella con expresión seria. «Si vienes conmigo, serás tratada con respeto y dignidad. Tendrás un lugar en mi tribu, protección de mis hermanos guerreros y libertad para vivir sin miedo. Pero también debes entender que será una vida muy diferente a todo lo que has conocido». «Cualquier vida será mejor que la que he tenido», respondió Remedios sin vacilación. Y así, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores dorados y rojos, Remedios Herrera caminó fuera de San Rafael del Norte del brazo de Mapé, dejando atrás una vida de sufrimiento para adentrarse en una aventura que la llevaría hacia horizontes que nunca había imaginado posible. Los días que siguieron a su partida del pueblo fueron una revelación constante para Remedios. Durante el viaje de 4 días hacia el territorio apache, cada momento le enseñaba algo nuevo sobre lo que significaba ser tratada como un ser humano valioso, en lugar de como una carga indeseada. Mapé viajaba con 5 guerreros más, todos hombres que mostraron hacia ella un respeto que rayaba en la reverencia. En la cultura apache, una mujer que había buscado refugio con la tribu era considerada sagrada, alguien que había sido salvada por los espíritus y confiada a su cuidado. Durante la primera noche alrededor de la fogata, mientras comían venado asado y maíz tostado, Remedios finalmente se atrevió a hacer la pregunta que había estado atormentándola desde que dejaron el pueblo. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó a Mapé en voz baja, para que los otros guerreros no pudieran escuchar. «¿Por qué arriesgaste tanto por una extraña?». Mapé contempló las llamas durante un largo momento antes de responder. «En mi pueblo creemos que los espíritus nos ponen en el lugar correcto en el momento correcto por una razón. Cuando vi lo que te estaba haciendo ese hombre, supe que había sido enviado allí para protegerte». «Pero soy mexicana», insistió Remedios. «Tu pueblo y el mío han sido enemigos durante generaciones». «Mi pueblo no distingue entre el bien y el mal basándose en el color de la piel o el idioma que hablas. Distingue entre quienes protegen a los vulnerables y quienes los lastiman. Tu padre te lastimaba. Yo tenía el poder de detenerlo. Era mi deber como guerrero y como hombre». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Remedios. Durante toda su vida había sido juzgada y encontrada deficiente por características que no podía controlar: su género, su situación familiar, su falta de recursos. Pero este hombre la veía simplemente como alguien que merecía protección y respeto. Durante los días de viaje, Remedios observó fascinada las dinámicas del grupo apache. Los guerreros trataban a Mapé con un respeto que era claramente ganado, no impuesto. Cuando tomaba decisiones sobre la ruta o los campamentos, los otros lo consultaban y discutían opciones, pero al final acataban su juicio sin resentimiento. Más sorprendente aún era cómo la trataban a ella. Nadie la ignoraba o la trataba como una carga. En lugar de eso, cada guerrero se aseguró de que estuviera cómoda, bien alimentada y protegida. Cuando caminaba, se turnaban para mantener su caballo cerca del suyo por si necesitaba ayuda. Cuando acampaban, se aseguraban de que tuviera el lugar más protegido cerca del fuego. ¿Siempre tratan así a las mujeres en tu pueblo?, preguntó Mapé durante la 3ª noche. «Las mujeres son dadoras de vida», respondió él como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Sin mujeres no hay futuro para el pueblo. Solo un loco maltrataría a alguien tan valioso». La diferencia con su experiencia previa era tan dramática que Remedios a veces se preguntaba si no estaba soñando. Después de años de ser tratada como un estorbo o como algo menos que humano, de repente se encontraba en un mundo donde su bienestar era una prioridad para todos los que la rodeaban. El territorio apache se extendía ante ellos como un mar de belleza áspera. Montañas rocosas se alzaban hacia el cielo como catedrales naturales
y cañones profundos se abrían en la tierra como heridas sagradas donde crecían plantas que ella nunca había visto. El aire era diferente aquí, más limpio, cargado de una energía que la hacía sentir más viva de lo que había estado en años. «Es hermoso», murmuró mientras contemplaban el valle donde se asentaba el poblado principal de la tribu. «Es nuestro hogar», respondió Mape con orgullo evidente. «Aquí nuestros ancestros vivieron durante 1000 generaciones. Cada roca, cada árbol, cada arroyo tiene una historia». Mientras descendían hacia el poblado, Remedios pudo ver mujeres y niños que habían salido de sus hogares para recibirlos. Pero en lugar de las miradas hostiles o curiosas que había esperado, vio rostros llenos de curiosidad genuina y, sorprendentemente, calidez. Itzel, la abuela de Mape y la matriarca respetada de la tribu, se acercó a conocer a la mujer que su nieto había traído bajo su protección. Era una mujer de 70 años, cuyo rostro estaba surcado por líneas que hablaban tanto de risa como de sabiduría, y cuyos ojos brillaban con una inteligencia aguda que la edad no había disminuido. «Así que esta es la mujer mexicana de quien hemos oído hablar», dijo en apache, y después repitió en español para que Remedios pudiera entender. «La mujer que mi nieto considera digna de nuestra protección». Remedios se sintió intimidada por la intensidad del escrutinio de la anciana, pero también detectó algo más en su mirada: compasión. Itzel había vivido lo suficiente para reconocer el sufrimiento cuando lo veía, y los signos del abuso crónico eran evidentes incluso después de varios días de viaje. «Bienvenida, hija», dijo finalmente la anciana, usando la palabra hija, de manera que hizo que Remedios sintiera lágrimas quemándole los ojos. Hacía años que nadie la había llamado hija, con cariño genuino. «Gracias», murmuró Remedios, no sabiendo qué más decir. «Mape nos ha contado tu historia», continuó Itzel. «En nuestro pueblo, una mujer que busca refugio del maltrato siempre encuentra un hogar, pero más importante, encuentra familia. Los primeros días en el poblado apache fueron de adaptación constante. Remedios había esperado encontrar el tipo de salvajismo que las historias mexicanas describían, pero en lugar de eso descubrió una sociedad altamente organizada con tradiciones complejas, arte sofisticado y una espiritualidad profunda que impregnaba cada aspecto de la vida diaria. Las mujeres de la tribu, lideradas por Itzel, la tomaron bajo su ala colectiva. Le enseñaron cómo preparar alimentos tradicionales, cómo tejer en telares, que producían tejidos más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto en los mercados mexicanos, cómo identificar y usar plantas medicinales que podían curar enfermedades que los doctores blancos consideraban incurables. «Tu español es muy bueno», le comentó a Yana, una mujer de mediana edad que se había convertido en su instructora principal en las costumbres apaches. «Muchos de nosotros hablamos español», explicó Yana. «Es útil para el comercio y la diplomacia. Pero también preservamos nuestro propio idioma, porque es parte de nuestra alma como pueblo». Era un concepto que resonó profundamente con Remedios. Durante toda su vida había sido forzada a adaptarse completamente a las expectativas de otros, a suprimir cualquier parte de sí misma que no encajara con lo que se esperaba de una mujer mexicana respetable. Aquí, por primera vez, veía un ejemplo de personas que honraban tanto su herencia tradicional como su necesidad de funcionar en un mundo más amplio. Mape había sido asignado a patrullar las fronteras del territorio tribal durante su primera semana en el poblado, dándole tiempo para adaptarse sin la presión adicional de navegar su relación con él. Era una consideración típica de su naturaleza gentil, pero Remedios se sorprendió descubriendo cuánto lo extrañaba. Durante las largas tardes, mientras aprendía a tejer, se encontraba pensando en sus conversaciones durante el viaje, en la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba con ella, en cómo su presencia la hacía sentir segura de maneras que nunca había experimentado. «¿Te gusta mi nieto?», le preguntó Itzel una tarde, con la franqueza directa que caracterizaba a las mujeres apaches. Remedios se sonrojó violentamente. Es muy gentil conmigo». «Esa no era mi pregunta», replicó la anciana con una sonrisa. «Te pregunté si te gusta». «Sí», admitió Remedios en voz baja. «Me gusta mucho, pero no sé si sería apropiado. Soy mexicana, él es apache. Vengo de un mundo diferente». Itzel dejó de tejer y miró directamente a los ojos de Remedios. «¿Ese mundo diferente te trató bien?» «No», respondió Remedios honestamente. «¿Este mundo te trata bien?» «Sí». «Entonces la respuesta es obvia», declaró Itzel. Los corazones
no conocen fronteras tribales. Si dos personas se complementan, si se respetan mutuamente, si pueden construir algo hermoso juntos, ¿por qué importaría de qué pueblo vienen? Cuando Mape regresó de su patrulla una semana después, encontró a Remedios transformada. El miedo constante había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una luz que hablaba de esperanza renovada. ¿Había ganado peso? Su piel había perdido la palidez enfermiza del abuso crónico y se movía con una gracia que había estado enterrada bajo años de opresión. «Te ves mejor», observó con una sonrisa que la hizo sentir cálida por dentro. «Me siento mejor», respondió ella. «Tu abuela y las otras mujeres me han enseñado mucho. Me siento útil aquí, como si tuviera un propósito». «Siempre tuviste un propósito», corrigió Mape gentilmente. «Solo estabas en un lugar donde no te permitían cumplirlo». Esa noche, mientras caminaban juntos por los senderos del poblado bajo un cielo estrellado más brillante que cualquier cosa que Remedios hubiera visto en su pueblo natal, Mape le habló sobre su propia historia. «Mi esposa murió hace 3 años», le confió mientras se sentaban junto al arroyo que corría cerca del poblado. Se llamaba Ayana. Era una buena mujer, una madre amorosa para nuestros 2 hijos. Remedios sintió una punzada de algo que podría haber sido celos, pero también compasión profunda. «¿Qué les pasó?» «Enfermedad», respondió Mape simplemente. «Una fiebre que llegó con los comerciantes blancos. Se llevó a muchos de nuestro pueblo, incluyendo a Ayana y a nuestros hijos». «Lo siento mucho», murmuró Remedios tocando suavemente su mano. «Debe haber sido terrible perderlos». «Durante mucho tiempo creí que mi vida había terminado con la de ellos», admitió Mape. «Me volví imprudente en las batallas, esperando reunirme con ellos en el mundo de los espíritus. Pero los ancianos me dijeron que aún tenía trabajo que hacer en este mundo». «¿Y ahora? ¿Crees que tenían razón?» Mape se volvió hacia ella, y en la luz de la luna pudo ver que sus ojos brillaban con una emoción que la hizo temblar. «Ahora creo que me estaban preparando para encontrarte, para estar en ese pueblo en el momento exacto, cuando más me necesitabas». El beso que siguió fue diferente a cualquier contacto físico que Remedios hubiera experimentado. No había nada de la brutalidad desesperada que había conocido, nada del egoísmo que había caracterizado todas sus interacciones previas con hombres. Era gentil, reverente, lleno de una ternura que la hizo llorar. «¿Por qué lloras?», preguntó Mape con preocupación, apartándose para estudiar su rostro. «Porque nunca supe que podía ser así», susurró ella. «Nunca supe que un hombre podía tocarme sin lastimarme, que podía hacerme sentir preciosa en lugar de avergonzada». «Eres preciosa», declaró Mape con una convicción que no admitía argumentos. «Eres fuerte, inteligente, compasiva. Cualquier hombre sería afortunado de ganarse tu amor». «¿Incluyéndote a ti?» «Especialmente yo», respondió él, besándola nuevamente. Los meses que siguieron fueron los más felices en la vida de Remedios. Se integró completamente en la vida de la tribu, convirtiéndose en una sanadora respetada que combinaba las técnicas medicinales apaches con conocimientos que había adquirido cuidando a los enfermos en su pueblo natal. Su relación con Mape floreció naturalmente, construida sobre una base de respeto mutuo, experiencias compartidas y una comprensión profunda del dolor que ambos habían experimentado. Él nunca la presionó, nunca asumió nada, siempre le daba espacio para sanar de los traumas de su pasado. Una noche de primavera, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la tipi que ahora compartían, Mape le hizo la pregunta que ambos sabían que llegaría eventualmente. «¿Quieres ser mi esposa según nuestras tradiciones?» Remedios sintió su corazón acelerarse, pero esta vez era de alegría, no de miedo. «Sí», respondió sin vacilación. «Quiero ser tu esposa, quiero ser parte de tu pueblo, quiero construir una vida contigo». La ceremonia de matrimonio apache fue diferente a todo lo que Remedios había visto.
En lugar de la pompa formal de las bodas mexicanas, era una celebración íntima que se centraba en la unión espiritual de dos almas que habían elegido caminar juntas por el resto de sus vidas. Itzel ofició la ceremonia, hablando sobre cómo el Gran Espíritu había guiado a dos personas heridas hacia la sanación mutua, cómo del sufrimiento podían hacer una alegría más profunda y más apreciada. Han llegado el uno al otro no como extraños, sino como almas que se reconocen, declaró la anciana mientras Macpe y Remedios se tomaban de las manos frente a la tribu reunida. Han sufrido por separado para poder sanar juntos, que su unión sea bendecida con hijos que lleven la sabiduría de ambos pueblos. Cuando se colocaron las mantas ceremoniales sobre sus hombros, simbolizando su compromiso de protegerse mutuamente contra todas las tormentas de la vida, Remedios sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No había más miedo, no más golpes, no más humillaciones. Había encontrado un hombre que la veía como una compañera igual, una tribu que la había aceptado como familia, una vida que tenía significado y propósito. 5 años habían pasado desde aquella tarde en la plaza de San Rafael del Norte cuando Macpe intervino para cambiar el destino de Remedios para siempre. El pequeño poblado apache había prosperado, convirtiéndose en un refugio conocido en toda la región para mujeres que buscaban escape del maltrato y para hombres que querían aprender un modo de vida basado en el respeto mutuo. La cabaña que Macpe había construido para su familia se alzaba en una colina con vista al valle, rodeada de jardines donde Remedios cultivaba tanto plantas medicinales tradicionales apaches como hierbas mexicanas que había traído de su antigua vida. Era un símbolo perfecto de cómo dos mundos podían fusionarse para crear algo más hermoso que cualquiera de los dos por separado. Esa mañana de primavera, mientras Remedios enseñaba a Citlali, su hija de 3 años, a identificar plantas curativas en el jardín, escuchó el sonido familiar de cascos acercándose. Pero esta vez, en lugar del miedo que solía provocarle ese sonido, sintió curiosidad tranquila. El capitán Valdés había venido a visitarlos, como hacía ocasionalmente para mantener relaciones cordiales entre el gobierno mexicano y la tribu apache. Pero esta vez traía noticias que Remedios había estado esperando sin saber que las esperaba. Remedios, dijo el capitán con el respeto genuino que había desarrollado hacia ella durante estos años. Tengo noticias sobre tu padre. Remedios sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo. Era más bien expectativa, como si una parte de su vida que había quedado inconclusa estuviera a punto de resolverse. Don Esteban murió hace 2 semanas, continuó el capitán suavemente. El alcohol finalmente destrozó su cuerpo. Pero antes de morir, pidió que te transmitiera un mensaje. Mape apareció junto a Remedios, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Habían hablado muchas veces sobre su padre, sobre el dolor que había causado, sobre el perdón que ella había luchado por encontrar. ¿Qué mensaje?, preguntó con voz steady. Dijo que se arrepentía, respondió el capitán. Dijo que sabía que había sido un mal padre, que el alcohol había convertido su dolor en veneno que derramó sobre ti. Pidió tu perdón, aunque sabía que no lo merecía. Remedios sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de un peso que no sabía que aún cargaba siendo finalmente levantado de sus hombros. También dejó algo para ti, continuó el capitán sacando un pequeño objeto envuelto en tela. Dijo que había pertenecido a tu madre. Remedios desenvolvió el objeto con manos temblorosas. Era un pequeño collar de plata con una cruz que recordaba vívidamente. Su madre lo había usado todos los días de su vida, y era lo único que le quedaba de ella después de que don Esteban vendiera todas sus otras posesiones para comprar alcohol. Gracias, murmuró, cerrando sus dedos alrededor del collar. Gracias por traérmelo. Después de que el capitán se marchó, Remedios se sentó bajo el árbol donde había amamantado a Citlali por primera vez, contemplando el collar en su palma. Mape se sentó junto a ella, como había hecho tantas veces durante estos años cuando ella necesitaba procesar emociones complicadas. ¿Cómo te sientes?, preguntó gentilmente. Libre, respondió después de un largo silencio. Durante todos estos años, una parte de mí seguía siendo esa niña aterrorizada, esperando el próximo golpe. Pero ahora puedo recordar también los buenos momentos, cuando era muy pequeña, antes de que mamá muriera y papá comenzara a beber, cuando él me enseñaba a tallar madera y me cantaba canciones. El perdón no significa olvidar lo que pasó, significa liberarte de la carga de cargarlo para siempre.
Lo perdono, declaró Remedios y sintió como si acabara de exhalar un aliento que había estado conteniendo durante años. No por él, sino por mí, por nuestra hija, por la familia que hemos construido. Esa noche, mientras toda la tribu se reunía alrededor de la fogata central para su celebración semanal de gratitud, Itzal pidió a Remedios que compartiera su historia con los visitantes que habían llegado recientemente al poblado. 3 mujeres mexicanas que habían buscado refugio del maltrato y 2 hombres jóvenes que querían aprender las maneras apaches de resolver conflictos sin violencia. Hace 5 años, comenzó Remedios, su voz clara y fuerte en la noche estrellada. Yo era una mujer rota que creía que merecía el dolor que sufría, creía que era mi destino ser lastimada, que no tenía valor más allá de ser el objeto de la ira de otros. Miró a las mujeres que la escuchaban con ojos hambrientos de esperanza, reconociendo en ellas el terror y la desesperanza que una vez había definido su propia existencia. Pero aprendí que el amor verdadero no lastima. Aprendí que el respeto no se gana a través del miedo. Aprendí que merecía gentileza, protección, una voz en mi propio destino. Su mirada se movió a Mape, quien sostenía a Citlali dormida en sus brazos, y después a su vientre donde crecía su segundo hijo. Aprendí que a veces tenemos que perder todo lo que creemos que somos para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Una de las mujeres visitantes, una joven con moretones frescos que le recordaron dolorosamente a sí misma años atrás, levantó la mano tímidamente. ¿No tienes miedo de que te encuentren? ¿De que te obliguen a regresar? Remedios sonrió, una sonrisa llena de la confianza que había construido día tras día durante estos años de sanación. Al principio sí tenía miedo, admitió, pero después me di cuenta de algo importante. Ya no soy la misma mujer que huyó de San Rafael del Norte. Esa mujer era víctima, esta mujer es sobreviviente. Esa mujer estaba sola, esta mujer tiene familia que la protege y un esposo que la defiende. Esa mujer no tenía voz, esta mujer puede hablar por sí misma y por otras que aún no han encontrado la suya. Se puso de pie y caminó hacia la mujer joven, extendiendo su mano en un gesto de hermandad. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, continuó. Pero cada día que eliges vivir en lugar de solo sobrevivir, cada día que eliges amor en lugar de miedo, te vuelves un poco más fuerte. Y un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres la persona que solías ser. Eres quien siempre estuviste destinada a ser. Los años pasaron como ríos que corren hacia el mar, llevando consigo tanto penas como alegrías, pero siempre fluyendo hacia adelante. Remedios se convirtió en una de las curanderas más respetadas de toda la región, conocida no solo por sus habilidades medicinales, sino por su capacidad de sanar corazones rotos y restaurar espíritus destruidos por el abuso. Su segundo hijo, Tlacael, nació con los ojos verdes de su madre, pero el espíritu guerrero de su padre. Citlali creció para convertirse en una joven hermosa que hablaba 3 idiomas con fluidez y servía como embajadora natural entre las comunidades apache y mexicana. El poblado se había convertido en un modelo de coexistencia pacífica que atraía visitantes de lugares tan lejanos como la Ciudad de México y Santa Fe. Académicos venían a estudiar cómo 2 culturas anteriormente en conflicto habían aprendido no solo a tolerar, sino a celebrar sus diferencias. Pero para Remedios, el verdadero milagro no estaba en el reconocimiento externo o en la transformación de su comunidad. El verdadero milagro estaba en las pequeñas cosas cotidianas que antes había creído imposibles. Despertar sin miedo, reírse libremente, tocar y ser tocada con ternura, tener una voz que era escuchada y respetada, criar hijos que nunca conocerían el terror que había definido su propia infancia. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel día en la plaza de San Rafael del Norte, Remedios estaba sentada en el porche de su casa viendo a sus hijos jugar con otros niños del poblado, cuando una joven mexicana llegó al poblado, claramente herida y aterrorizada, buscando el refugio del que había oído hablar en susurros. Remedios se levantó inmediatamente, reconociendo en los ojos de la joven la misma desesperación que una vez había visto en su propio reflejo. Se acercó con la misma gentileza que Itzel había mostrado hacia ella años atrás. «Bienvenida, hermana», dijo, usando las palabras que habían sanado su propio corazón. «Has encontrado tu hogar».
Mientras guiaba a la joven hacia la cabaña donde podría descansar y sanar, Remedios reflexionó sobre el círculo perfecto que había completado su vida. Había llegado aquí como víctima buscando salvación y se había convertido en sanadora, ofreciendo esperanza a otras que caminaban el mismo sendero oscuro que ella había transitado. Esa noche, mientras Mape la abrazaba bajo las estrellas que habían sido testigos de su transformación, Remedios sintió una gratitud tan profunda que amenazaba con abrumarla. «¿En qué piensas?», murmuró su esposo, notando su expresión contemplativa. «Pienso en que todo valió la pena», respondió, acurrucándose más cerca de él. «Cada lágrima, cada golpe, cada momento de desesperanza. Todo me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida que es más hermosa de lo que jamás me atreví a soñar. Y si pudieras cambiar algo del pasado, si pudieras evitar todo ese dolor». Remedios contempló la pregunta seriamente antes de responder. «No cambiaría nada», dijo finalmente, «porque sin ese dolor nunca habría desarrollado la compasión que necesito para ayudar a otras. Sin esa oscuridad nunca habría apreciado completamente esta luz. Sin haber estado perdida, nunca habría sabido lo precioso que es estar en casa». En la distancia, el viento nocturno llevaba las risas de los niños que jugaban bajo la luna, el murmullo de los arroyos que corrían eternamente hacia el mar, los cantos nocturnos de los búhos que habían visto generaciones pasar, pero que continuaban proclamando la persistencia de la vida, la renovación, la esperanza. La historia de Remedios y Mape se había convertido en leyenda, pero era una leyenda viva que continuaba escribiéndose cada día en las vidas que tocaba, en los corazones que sanaba, en el ejemplo que proporcionaba de que la transformación siempre es posible para quienes tienen el valor de elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, el futuro sobre el pasado. Y mientras las estrellas giraban en sus órbitas eternas sobre el desierto que había visto el nacimiento de su amor, Remedios supo que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Había encontrado el lugar de su alma, el propósito de su corazón, y la prueba viviente de que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para quienes tienen la paciencia de esperarlo y la fe de seguir caminando hacia la luz.